Esto de aquí es una huella en la que el mercado se va a mover. Esto es un signo de que el mercado está siendo manipulado por traders institucionales. Así que vamos a colocar nuestra entrada aquí y vamos a ir haciendo el seguimiento al mercado. ¿Ves? Este es el punto en concreto en el que hay que hacer la entrada y esta es la zona donde máximamente puede llegar porque es la zona donde va a cambiar nuevamente el precio. Va a ese 10% de las personas que lo ganan. Y ese 10% son traders institucionales que operan con miles de millones y estos mueven el mercado con todas sus operaciones. Estos traders son bancos, fondos de inversión y también estamos nosotros, traders que sabemos leer cada una de las huellas que nos va dejando el mercado esta gente y está siendo manipulado y nosotros lo vamos a utilizar a nuestro favor. Te voy a explicar en 3 pasos cómo detectar estas huellas que se forman en las zonas de oferta y demanda de forma sencilla, simple y real, así que quédate hasta el final y aprende cosas que no conocías. Vamos para allá. Hay una cosa que necesitáis entender a la hora de utilizar la oferta y la demanda a vuestro favor. Tenéis que saber que en el mercado todo se mueve hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Pero durante estas subidas y bajadas a veces también ocurren ciertas acumulaciones que hacen que el precio cambie a esta dirección o estas acumulaciones cambie el precio a esta dirección. De lo que se trata es que nosotros tenemos que encontrar dentro de estas transacciones en las que ocurren personas que están buscando un precio más bajo para comprar y personas que están buscando un precio más alto para vender. Lo que estas personas están buscando son básicamente transacciones en las que les salgan rentables. En el mercado no existe una persona que siempre gane el 100%, sino que dentro de estas transacciones hay personas que pierden dinero y otras personas que lo ganan. Pero el único detalle que cambia entre las personas que venden y compran y salen rentables es las personas que van a entender el siguiente concepto. Como podéis ver, este es un mercado en el que el precio está continuamente bajando, ¿no? Hasta ahí todo bien. Si desactivamos esta media móvil vais a ver que la naturalidad dentro del precio existe. Existe un movimiento al alza, existe un movimiento de corrección, existe un movimiento al alza, movimiento correctivo y así sucesivamente. Pero esto no es porque exista una tendencia muy clara dentro del mercado, sino que vamos a utilizar unos conceptos que son muy importantes a la hora de entender esto. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Muy sencillo. Tú cuando ves que el precio está dirigido hacia una dirección, lo primero que tienes que ver es dónde está acumulando. ¿De qué manera lo podemos detectar? Muy sencillo. Como he dicho anteriormente, dentro de los movimientos de bajada y subida, existen movimientos donde el mercado acumula, ¿vale? Esta acumulación es básicamente desde que empieza la transacción hasta que termina cuánto tiempo se ha estado moviendo el mercado dentro de este rectángulo. Todo el tiempo en el que el mercado se está moviendo dentro de este rectángulo podemos utilizar esta información para atraerla, digamos, directamente hacia el futuro que vaya a ocurrir más adelante y utilizar esos niveles como zonas donde pueda el mercado nuevamente dirigirse a ese punto y nosotros vamos a utilizar ese nivel para volver a reactivar nuestras opciones de venta. Eso significa que una persona que ha visto el mercado que ha caído hasta este punto ha llegado a entender el concepto de que, claro, si el mercado ha caído hasta aquí abajo, significa que estas personas no están ya predispuestas más a vender en este nivel. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con el primer movimiento correctivo y luego nuevamente en un nivel donde se igualan dos mínimos. Como ya sabéis, esto es uno de los conceptos de patrones de entradas que está en nuestro ebook 100% gratuito, en el que esto se le llama el doble suelo. Esto significa que dos niveles convergen en un mismo nivel y se igualan y a partir de ese punto el precio hace como una forma de W y se dispara hacia arriba. En este caso aquí vais a ver que este concepto se repite en esta situación en el que el mercado cae, no hay más interés en que caiga más y a la gente que está viendo este precio en este nivel está diciendo que esto es demasiado barato y que sería perder dinero dejarlo ahí y que lo que buscan es hacer una compra. Pero lo que nosotros necesitamos es no encontrar la compra, o si tenemos un doble suelo pues intentar obviamente aprovecharlo, pero esto no es para este vídeo, sino que encontrar nuestra zona de oferta y nuestras zonas de demanda en las partes inferiores, en las partes altas, ¿de acuerdo? Y una vez entendido esto, vamos a pasar a la siguiente explicación. Una vez hemos entendido esos conceptos, hay otra parte muy importante a la hora de entender y saber cómo funcionan estos order blocks. La gran mayoría de las personas lo que suelen hacer es algo muy parecido a lo que vas a ver a continuación. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por esta parte y pensamos que las zonas son tipo así, esto es una zona de resistencia, esto es una zona de soporte hasta que el precio no baje aquí y vamos marcando nuestras zonas en forma de línea. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque las zonas no funcionan realmente así, no van por líneas, sino van por zonas. Cuando me refiero a zonas, me refiero a que no vamos a dibujar
la zona donde ha habido tanta acumulación como una línea, porque el precio no va a ir a buscar idénticamente ese precio al que tú estás buscando, o va a buscar ese máximo donde está la mecha que tú estabas estipulando que va a llegar, sino que va a llegar a toda esta zona. Y tu misión dentro de esa zona es intentar enganchar dónde va a llegar el precio en el momento idéntico, en el momento perfecto para poder clavar esto. ¿De qué manera lo hacemos? Muy sencillo. Como puedes ver, estoy en la gráfica de 4 horas. Si yo me voy a gráfico de 30 minutos y me voy directamente al momento donde esta transacción ha ocurrido, yo puedo intentar, como sea, de buscar aquí en 30 minutos o incluso en 15 minutos o incluso en 5 minutos de poder clavar conforme llegue a la zona. ¿Qué quiero decir? Que la zona realmente es tu línea de activación, esa línea donde tú buscas ese precio, pues básicamente es toda esta zona. Y tú dirás, bueno, Jus, pero es que esto es una zona en la que mide 50 pips y yo tengo que buscar mi orden en un margen de 50 pips, lo que es demasiado. Esto es algo totalmente normal. Por eso nosotros bajamos a unas temporalidades más bajas y lo que intentamos es intentar identificar algún patrón, alguna zona de entrada, algún movimiento de debilidad, alguna zona de extensión o donde el precio empiece ya como a salir. Esto lo podemos activar incluso también con un estocástico, que esto lo que nos va a decir es cuando el precio está sobrecomprado, que puede seguir subiendo más alto, o cuando está sobrevendido, que puede bajar todavía más. ¿Qué pasa? Que cuando el precio rompe una zona de, por ejemplo, este nivel de aquí, ya es una zona que nos puede generar interés porque coincide con esta zona de aquí. Esto significa que durante todo el tiempo en el que el precio ha estado aquí arriba, que es una zona de sobrecompra, el precio lo que te está diciendo es que ha salido ya de esta zona de sobrecompra y que está perdiendo su interés. Eso significa que estaba sobrecomprado y va a seguir subiendo todavía mucho más, pero deja de hacerlo porque el precio ha bajado de la zona de sobrecompra y está intentando entrar ya en la fase de distribución, ¿vale? En el que el precio literalmente está distribuyendo ese nivel de precio y buscando nuevos integrantes en el mercado. Esos integrantes o esos manipuladores, como nosotros los conocemos dentro del mercado, son aquellas huellas que nos dejan los fondos de inversión y las grandes instituciones dentro del mercado. Y nuestra misión es colaborar con ellos, no ir en su contra o pensar que son nuestros enemigos, sino ir utilizando dónde está su arte o sus zonas o su magia para poder incluirnos nosotros también. Sé que esto al principio cuesta, pero realmente esto es un estocástico que tiene una configuración súper sencilla y lo podemos activar o desactivar con un sencillo clic. Y esto nos va a ayudar para saber cuándo vamos a soltar esa operación, que esa es otra de las dudas que suele ocurrirnos, ¿no? Cuando tú tienes esto en una temporalidad y ves que esto coincide con la caída que tú has visto en el gráfico de 15 minutos o en el de media hora incluso, eso te da una probabilidad alta a tu favor. ¿Por qué? Porque tu stop loss lo vas a poner por encima de la mecha, tu target profit lo vas a dirigir buscando hasta el punto en el que empiece a dejar de agotarse el nivel inferior. A nivel inferior me refiero a la zona, como os he dicho, está la zona de sobrecompra, está la zona de sobreventa. Mientras el precio siga abajo dentro de la zona de sobreventa, significa que el precio puede bajar todavía mucho más. ¿En qué punto en concreto empieza a salir? Bueno, pues empieza a salir a partir de esta pedazo de vela envolvente. Como ya sabéis, las velas envolventes lo que hacen es influir en el mercado con muchísimo volumen. Ir en contra de una vela envolvente es como ir en contra de un coche que te viene de frente a 120 km por hora y pensar que tú eres Hulk y te lo vas a parar. Pues eso no va a ocurrir. Esto es idénticamente lo que ocurre con el mercado. Cuando ocurren este tipo de cosas, cuando el precio sale de la zona de sobrecompra, el precio empieza a actuar y cambiar su dirección. ¿Y dónde va a cambiar hacia la siguiente dirección? A la siguiente zona donde el precio acumule, donde nosotros nuevamente vamos a estirar esa zona de acumulación, la vamos a tomar desde el nivel más bajo al más alto, vamos a recubrir todas las zonas donde están las mechas y una vez tenemos identificada la zona donde el precio sube, baja y sube y baja, identificamos esto y nos lo llevamos a futuro para saber hasta dónde va a seguir manteniendo eso y dónde podría volver a ocurrir el mercado en ese nivel. ¿Qué me refiero con todo esto? Muchas veces esto es como aquella vez en el que has estado buscando una vivienda y la has visto por, imagínate, por 180.000 euros, la vivienda ha subido de precio y tú estás esperando a 200.000 y tú estás esperando otra vez que vuelva hasta los 180.000 euros para volver a comprar. Eso significa que durante todo este tiempo se ha estado ofreciendo ese precio en el que a ti no te interesaba o estabas metido obviamente en la venta ganando todo ese dinero hasta que saliera el precio en la zona de sobreventa y en el momento en el que sale ya de sobreventa, entonces a partir de este punto imagínate que cortas tu operación en busca de que el precio vuelva a dirigirse a la zona donde estabas buscando tú esa vivienda a los 180.000
100.000 euros y a partir de ese punto tú haces la actuación, que es la compra de tu vivienda, ¿no? Entonces en ese punto nuevamente volvemos a dirigirnos a ver el estocástico, que es lo que nos dice, perdemos fuerza, vemos velas envolventes, vemos realmente unos máximos cada vez más bajos, lo que nos recubre en que la operación pueda salir bien, y intentamos nuevamente estirarlo todo lo que podemos hasta ver otra vez que la zona de sobreventa vuelva a salir, y así sucesivamente durante mucho tiempo. Hay otro énfasis en el que nos vamos a tener que enfocar, y es que muchas veces el mercado no se dirige todo el rato hacia una sola dirección. Quiero decir, va a bajar, va a hacer subidas y bajadas, pero de repente un día para otro te va a cambiar sus movimientos y va a pasar de un movimiento bajista a un movimiento alcista, y que las zonas de oferta y demanda empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque empiezan otra vez a ver de que el precio en el que estaban comprando es barato y que ahora un poquito más arriba es todavía barato, y así sucesivamente, que es como funcionan las instituciones. Pero por eso yo tengo una media móvil institucional. Entonces en el momento en el que yo veo que el precio se está dirigiendo por debajo de la media móvil, todo ok, pero cuando el precio empieza a subir y te hace un máximo más alto que las zonas que hemos identificado anteriormente como acumulación y la zona anterior que hemos identificado nuevamente como la acumulación de la segunda parte, esto, cuando el precio te hace un máximo más alto, que significa un higher high, eso significa que el precio está buscando una nueva transacción, y además lo está haciendo por encima de la media móvil. Hasta que el precio no vuelva a dirigirse por debajo de la media móvil, seguiría siendo alcista. La media móvil lo único que te está indicando, en este caso, si la quieres utilizar o no, esto es algo totalmente opcional, es que si estás por debajo del precio, quiero decir, si el precio que tú estás buscando es todo el rato ventas y estás por debajo de la media móvil, hay una probabilidad de un 7% a tu favor a que la operación salga. Si tú además le sumas de que esto tiene un 17% y que la tendencia tiene una probabilidad de otro 8% más aparte de tu estrategia de entrada en una temporalidad más baja, tienes otro 25% o 20% de probabilidad, estás sumando todas estas probabilidades unas con otras, generándote así una probabilidad de hasta un 70% de sacar la orden hacia adelante y que te salga bien. ¿Qué tiene esto de malo? Que cada una de las transacciones que vayas a hacer requieren de tiempo, paciencia, y que por eso utilizamos las temporalidades bajas para hacer ejecución de operación. Déjame que te lo voy a enseñar. En este caso, si nos vamos directamente al gráfico de 4 horas, que es donde nosotros vamos a utilizar la estrategia de oferta y demanda para identificar las zonas. ¿Por qué utilizamos 4 horas principalmente? Porque es la técnica de intradía más efectiva, donde si utilizamos un gráfico diario vamos a estar esperando que estas zonas se activen durante muchísimo tiempo, y aquí la idea no es hacer swing trading, sino hacer intradía al máximo posible. En este caso, si os fijáis, este es una transacción que ha ocurrido en 4 horas, el precio ha entrado en nuestra zona de bloque de oferta, ¿vale? Y esta es una zona donde puede ser muy interesante a partir de este punto empezar a buscar nuestra zona de entrada. Como podemos ver, también el estocástico está entrando en la zona de sobrecompra, y nos vamos a dirigir directamente al gráfico de 30 minutos. ¿En qué nos vamos a especializar en este gráfico? Básicamente identificar, por ejemplo, esto es un doble techo que podría ocurrir dentro de muy poco, y el precio, si me rompe la zona de doble techo, puede dirigirse nuevamente hacia un nivel más alto, pero de todas maneras este para mí podría ser un nivel en el que yo entraría a nivel personal, ¿vale? Entraría en un corto, dejaría mis 40-45 pips más o menos, que es lo que trabajar, e intentaría conseguir el máximo beneficio posible, que ahora os explicaré cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Otra de las cosas que tenemos que perseguir aquí es en el caso de que el estocástico siga subiendo, ¿vale? Porque como podéis ver, el estocástico puede seguir subiendo un poquito más y hacer como un pequeño doble techo en el propio estocástico. Entonces nosotros lo que queremos, mirad, por ejemplo aquí me vaya en contra, ¿vale? Y empezamos ya a identificar como que el precio está en la zona de sobrecompra. Aquí es donde hay que llevar mucho cuidado, por eso esta primera orden que nosotros ejecutamos puede ser una orden con una transacción pequeña o un lotaje muy pequeño, y a medida que volvemos a entrar, o sea, volvemos a salir de la zona de sobrecompra y empezamos a bajar debajo de la zona de sobrecompra dirigiéndonos hacia la parte inferior, eso significa que podemos aguantar esta transacción. Yo aquí podría ejecutar esta orden, ¿vale? Aquí tenemos una vela envolvente que apoya nuestra operación, pero no estaríamos del todo seguros hasta que el precio vuelva a cubrir toda la zona de nuestra entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio tiene que bajar por debajo y cerrar, ¿vale? Entonces, de esa manera, nosotros ya seguimos vigilando que el estocástico nos sigue aquí para estar 100% a salvo, y el momento en el que empieza ya a salir de la zona del estocástico es cuando tenemos que soltar la transacción. Entonces, aquí como podéis ver, empieza otra vez el precio a caer, ¿vale? Me está cerrando con la primera vela por debajo, la siguiente vela también me la cierra por debajo, empieza a hacer sus movimientos laterales y poco a poco te va haciendo algo muy parecido como un techo más bajo que el anterior. Eso significa que
el máximo es más bajo que el máximo anterior. Eso significa que ya tenemos una pequeña dirección de precio en el que este es un mínimo más bajo que este, en el que el máximo es más bajo que el anterior, y la zona de sobreventa se ha salido, por eso se nos ha dirigido hacia aquí arriba, y el estocástico vuelve otra vez a meternos dentro en esta segunda zona, bajando así con mucha más fuerza y manteniéndose en la zona de sobreventa. Yo lo que hago es simplemente seguir vigilando el estocástico para saber todo lo que pueda aguantar la orden, ¿vale? Y si veo que me empiezo a hacer muchos zigzags, pues entonces directamente lo que hacemos es abandonar la operación, ¿vale? Porque no podemos estar aquí todo el día. La idea técnica es que principalmente cuando tú has hecho tu entrada en una temporada inferior, por lo menos buscar que los mínimos que haya anteriormente los puedas romper. Por ejemplo, esto de aquí es un mínimo que coincide con ese otro mínimo, con ese otro mínimo. Significa que tenemos más o menos una zona de soporte menor en la que tiene que estar rota, ¿vale? Para poder confirmar eso. Entonces, poco a poco, a medida que la transacción se vaya haciendo, yo puedo o aguantar la operación durante mucho más tiempo o tener la esperanza de que el precio en algún momento va a poder romper esto. Y luego pasar a dirigir la transacción poco a poco en una temporada un poquito más alta, que significa de una hora, y así poder resumir un poquito más la información que tengo. De momento, si yo tengo este pequeño techo aquí arriba y lo sustento, lo puedo aguantar, y si tengo una ruptura por debajo de este nivel, significa que ya he roto el soporte, puedo aguantar la transacción. Y en este caso estaríamos hablando de que hemos entrado un 13 de noviembre, un jueves, y el viernes ya se ha mantenido la operación y hemos vuelto durante la reapertura del lunes, ¿vale? Por eso quizá el viernes ha estado haciendo esos tambaleos porque no tenía la suficiente liquidez, y poco a poco vamos viendo cómo el precio va dirigiendo su dirección poco a poco bajista, ¿vale? Con sus zigzags y demás, pero bajista temporalmente. Cambiamos si queremos de temporalidad a 4 horas porque la información queremos pasarle directamente para saber dónde vamos a colocar nuestros take profits. Aquí en el doble suelo puede estar interesante recuperar parte de la operación, siempre y cuando el estocástico siga la zona de sobreventa, seguiremos bien, ¿vale? Vais a ver que sigue por aquí abajo, sigue bien el precio dirigiéndose, velas envolventes que nos apoyan el trade, y poco a poco podemos ver si podemos aguantar la primera zona, que es el take profit 1, con una recompensa de 1 a 2, porque hemos arriesgado 42 y el primer take profit es 1 a 2, e intentar llegar por lo menos hasta la siguiente zona. Sabemos obviamente que esto es otra zona de acumulación, ¿vale? Que la podemos extender, y sabemos que por aquí más o menos deberíamos estar cerrando la operación conforme llegue a la primera zona de bloque. ¿Por qué? Porque este bloque puede hacer que el mercado cambie de dirección y pase a ser de bajista a alcista, ¿vale? Conforme vemos que hemos rebotado con la zona, podemos dar por sentada la transacción y habríamos aguantado una operación durante una semana entera a cambio de 136 pips, sin tener que sobrearriesgar muchísimo dinero durante la transacción, vigilando así entre las temporalidades altas y las temporalidades bajas para saber el tiempo que vamos a aguantar esa operación y utilizar nuestro estocástico. Que en el caso de que me preguntes qué configuración tengo en el estocástico, pues tengo una configuración de 14-3-3 y lo suelo utilizar para que me dé una confirmación, y también lo suelo utilizar para saber durante cuánto tiempo puedo aguantar esa transacción, utilizando dos cosas muy sencillas y claves en este caso: zona de oferta y demanda, que es para saber dónde están metiendo las huellas los bancos para ejecutar este tipo de transacciones, y también utilizar las temporalidades más bajas junto con el estocástico para saber equilibrar entre cuánto tiempo puedo aguantar esa operación o no, ¿vale? Sin sobrearriesgarme. Una vez tomas la decisión de haber entrado en el mercado, solamente tienes que colocar tu stop loss y ir vigilando cómo se van haciendo esos máximos más altos, esos mínimos más bajos y demás, e ir vigilando poco a poco el volumen de la transacción que va ocurriendo. Si ves una vela envolvente, pues obviamente puedes aguantar más esa operación, y si ves que el precio está en la zona de sobreventa, pues si estás vendiendo puedes aguantar mucho más tiempo la transacción. Algunas de las operaciones que yo realizo de lunes a viernes las suelo compartir en este grupo que ves aquí, ese grupo de Telegram, que te dejaré el enlace en la parte inferior, donde yo voy dando pues cada una de las operaciones que voy realizando, y os voy dando tips, sobre todo si cierra más confianza, si no, no va a ser posible, y voy dando actualizaciones sobre la operación en cada momento, si hemos alcanzado el primer objetivo, si hemos alcanzado el segundo objetivo y demás, cosa que te puede interesar seguir cada una de las transacciones que voy realizando yo también. Si las quieres copiar o no, pues el enlace de abajo te llevará directamente al grupo Telegram. Si te ha gustado el contenido, no te olvides por favor de suscribirte y darle al like al vídeo, o recomendarlo a otras personas que se están iniciando y necesiten ayuda, y que en el canal de YouTube vas a encontrar cientos de vídeos como este en el que explico diversas cosas sobre soporte, resistencias, estocástico, Fibonacci, ley de oferta y demanda y muchísimo más que te puede ser de gran ayuda. Sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo.